Estamos siguiendo la lectura de la traducción del libro Las dos repúblicas o Roma o los Estados Unidos por el hermano A.T. Jones. Estamos ahora comenzando el capítulo número 18 que lleva por título La controversia eutiquiana, y esta será la primera parte. Habiendo decidido que la Virgen María era la Madre de Dios, de esa decisión surgió ahora otra cuestión que involucra la naturaleza de Cristo. La pregunta era, ¿cómo se relacionaba la naturaleza divina con la humana para que María pudiera ser verdaderamente llamada Madre de Dios? Es decir, ¿se hizo humana la naturaleza divina o fue la naturaleza divina solo unida a la humana? En otras palabras, ¿había dos naturalezas en Cristo o había solo una? Ahora era el año 448 y la controversia eutiquiana comenzó. Para una comprensión clara del caso, será mejor formalmente presentar a los personajes principales. Teodosio II era todavía emperador de Oriente. Valentiniano III era emperador de Occidente. Eutiques era el abad o superior de un monasterio cercano a Constantinopla. Él había sido el líder principal de los monjes en la contienda contra Nestorio. A su voluntad, los enjambres de monjes se habían apiñado en las calles, desafiando el poder civil, aterrorizando al emperador y contribuyendo más que cualquier otra causa hasta el derrocamiento final de Nestorio. Él había crecido más de 3 años en la guerra contra la herejía. Flaviano era ahora el ocupante de la sede episcopal de Constantinopla. Crisafius era otro eunuco que se había elevado al lugar del primer ministro de Teodosio II y también fue el ahijado de Eutiques. Estaba llevando a cabo una intriga en la corte para romper el poder de Pulchería, exaltando la influencia de Eudosio. También esperaba colocar a Eutiques en el trono episcopal de Constantinopla. La adhesión de Flavianus a esta dignidad había impedido este diseño por el momento, pero todavía lo tenía en su mente. Una vez que Flavianus estuvo instalado en el obispado, Crisafins exigió que él debía de hacer al emperador la ofrenda de oro que era habitual en tales ocasiones. En lugar de traer oro, Flaviano trajo solo 3 hogazas de pan consagrado. Esto lo empleó Crisafius para perjudicar al emperador contra el arzobispo. Dioscorus era ahora arzobispo de Alejandría. Esta descripción es suficiente para comentar que era un segundo Cirilo y lo dejo al progreso de la narración para revelarlo exactamente como era. Leo I el Grande era obispo de Roma y Dioscorus lo consideraba como un prelado adornado con muchas virtudes y enriquecido con los dones del Espíritu Santo. Eusebio era obispo de Dorileum, a cuyo cargo había sido nombrado de un cargo civil en el hogar de Pulchería. También había sido un temprano, ardiente y persistente adversario de Nestorio. Este Eusebio ahora se presentó como el acusador de Eutiques. En un pequeño sínodo que había sido convocado con otro propósito en Constantinopla el 8 de noviembre del año 448, Eusebio presentó una denuncia por escrito contra Eutiques y pidió que se leyera. La denuncia fue en el sentido de que Eutiques había acusado de nestorianismo a los profesores ortodoxos, incluso al mismo Eusebio. A la denuncia se adjuntó una demanda que Eutiques debía ser convocado antes del presente sínodo para responder. En cuanto al propio Eusebio, anunció que estaba listo para demostrar que Eutiques no tenía derecho a llevar el nombre de católico y que estaba lejos de la verdadera fe.
Flaviano expresó sorpresa y le dijo a Eusebio que debía ir a Eutiques y mediante una entrevista privada tratar de convencerlo de la verdadera fe. Y si entonces realmente se mostraba ser un hereje, lo citaría ante el sínodo. Eusebio dijo que había estado con él varias veces. Flaviano pidió que volviera a ir, pero él se negó. Y luego el sínodo envió un sacerdote y diácono como diputados para transmitir a Eutiques las acusaciones y lo convocarían al sínodo, que se reuniría de nuevo en 4 días. El sínodo se reunió de nuevo el 12 de noviembre y Eusebio renovó su denuncia con el añadido de que por conversaciones y discusiones Eutiques había engañado a muchos otros. Luego sugirió que el sínodo debería dar expresión a la verdadera fe en la pregunta que se había planteado. Flaviano produjo una carta que Cirilo había escrito a Nestorio en el inicio de la polémica entre ellos. El acto del concilio de Éfeso, que aprobó esta carta, y otra carta que Cirilo había escrito sobre el final de esa controversia. Exigió a los obispos presentes que aceptaran las declaraciones contenidas en el mismo, como expresión de la verdadera fe de acuerdo con el credo de Nicea, que habían siempre creído y todavía creía, a saber: Jesucristo, el unigénito Hijo de Dios, es verdadero Dios y verdadero hombre, de alma razonable y cuerpo subsistente, engendrado del Padre antes de todo tiempo, sin principio según la deidad, pero en los últimos tiempos por nosotros los hombres y por nuestra salvación, nacido de la Virgen María, según la virilidad, de una sustancia con el Padre según la deidad y de una sustancia con su Madre, de acuerdo con la virilidad. Confesamos que Cristo, después de la encarnación, consta de 2 naturalezas en una hipóstasis, en una personalidad y en una persona, un solo Cristo, un Hijo, un Señor. Quien afirme lo contrario lo excluimos del clero y la Iglesia. Esto lo firmaron todos y luego, por sugerencia de Eusebio, se envió a los que estaban ausentes para que lo firmaran. La próxima sesión del sínodo se llevó a cabo el 15 de noviembre y los diputados que habían sido enviados a Eutiques informaron que éste se había negado a venir por la razón de que cuando se convirtió en monje resolvió no dejar nunca el monasterio para ir a ningún lado. Además, les dijo que el sínodo debería saber que Eusebio había sido su enemigo durante mucho tiempo y que fue solo por malicia que ahora lo acusaba. Él dijo estaba dispuesto a firmar y suscribir las declaraciones de los concilios de Nicea y Éfeso. El sínodo lo convocó una y otra vez y este se negó a venir. Entonces Eusebio declaró: los culpables siempre tienen formas de escapar. Eutiques ahora debe ser traído hasta aquí, incluso en contra de su voluntad. El sínodo lo convocó por 3ª vez. En la siguiente reunión vino un mensajero de Eutiques diciendo que estaba enfermo. Flaviano le contó que el sínodo esperaría hasta que Eutiques se recuperara, pero entonces debía venir en la próxima reunión. Los diputados que habían sido enviados con la 3ª citación informaron que Eutiques les dijo que había enviado a su mensajero al arzobispo y al sínodo para que en su nombre pudiera dar su consentimiento a las declaraciones de los concilios de Nicea y Éfeso y a todo lo que había dicho Cirilo. Al oír esto, Eusebio interrumpió con la declaración: incluso si Eutiques ahora asiente, porque algunos le han dicho que debe ceder a la necesidad y suscribirse, pero no me equivoco, porque es con referencia no al futuro, sino al pasado que yo lo acuso. Los diputados luego cerraron la información que vendría al sínodo el próximo lunes. A la hora señalada llegó Eutiques, pero él no vino solo. Llegó acompañado de un mensajero del consejo privado del emperador y escoltado por una gran multitud compuesta de soldados y sirvientes del prefecto pretoriano y una derrota de monjes turbulentos.
El representante del emperador llevaba una carta al sínodo en la que el emperador decía: deseo la paz de la Iglesia y el mantenimiento de la fe ortodoxa, que fue afirmada por los padres en Nicea y Éfeso, y porque sé que al patricio Florentius es ortodoxo y se ha demostrado en la fe. Por tanto, es mi voluntad que esté presente en las sesiones del sínodo, ya que la fe está en cuestión. Ante esto, los obispos gritaron: larga vida para el emperador. Su fe es grande. Muchos años para el piadoso, ortodoxo, sumo sacerdote, emperador. Entonces el comisionado del emperador tomó su lugar y Eusebio y Eutiques, el acusador y el acusado, se colocaron en medio. La primera cosa fue leer las actas desde el principio hasta este punto, cuya parte vital eran las declaraciones a las que habían exigido que Eutiques diera su consentimiento. El lector leyó el credo de Nicea y no hubo disensión. Leyó la primera de las cartas de Cirilo, pero no hubo desacuerdo. Leyó la decisión del concilio de Éfeso y todavía no hubo disensión. Luego comenzó la segunda carta de Cirilo y leyó: confesamos a nuestro Señor Jesucristo como Dios y hombre perfecto, y como de una sustancia con el Padre según la deidad, y de una sustancia con nosotros según la virilidad, para una unión de las dos naturalezas que han tenido lugar. Por lo tanto, confesamos un solo Cristo, un solo Señor, y de acuerdo con esta unión sin confusión, llamamos a la Santa Virgen portadora de Dios, porque Dios, el Logos, se hizo carne y hombre, y en la concepción unió el templo que él asumió de ella consigo mismo. En este punto intervino Eusebio. Al ver la lectura, que casi estaba terminada sin signos de disensión, temía que Eutiques aprobaría realmente todas las declaraciones, que sin duda lo habría hecho. Por lo tanto, interrumpió la lectura con la exclamación: ciertamente esto no ha sido confesado por este hombre aquí. Nunca ha creído esto, pero por el contrario, y por eso ha enseñado a todos los que han venido a él. Florentius pidió que se le diera a Eutiques una oportunidad de decir por sí mismo si estaba de acuerdo con lo que se había leído, pero Eusebio se opuso vehementemente a esto diciendo: si Eutiques está de acuerdo, entonces debo parecer como habiendo sido levemente un calumniador, y entonces perderé mi puesto.